Pero, o sea, yo inicio, yo presento y todo. Sí, Ah, ok. Y ya no voy a mencionar a Juan José. no mencionarlo. Sí. Bueno, inicio ya. Ya inicia. Bueno, buenos días. Mi grupo de hoy está conformado por Juan Mauricio Cuellar Quimbayo, José Alejandro Cortés Rivera, Áñez Matilde Gallego Tejada y Juan José Corredor González. El día de hoy vamos a hablar sobre los hongos nematófagos de huevos de Toxocaracanis en un paseo público de La Plata, Argentina. Los nematodos son parásitos de plantas y animales que producen grandes pérdidas económicas. Desde hace años el control de estos parásitos se realiza con nematicidas químicos, pero se está tratando de cambiar estos productos químicos por algo más amigable con el medio ambiente y es por eso que se ha buscado una opción con los hongos, que son grandes agentes de control, no solo con los nematodos, sino también con otros hongos. Y esto debido a sus características, como la posibilidad de ser modificados a gran escala, eh, su especificidad para producir esporas y etcétera. Hablando ya de la toxocarosis, es una zoonosis parasitaria producida fundamentalmente por la ingestión accidental de los huevos de Toxocaracanis, un nematodo que infecta frecuentemente a los perros. Estos huevos se tornan infectantes a partir de 2 a 5 semanas después de su incubación. Eh, Bueno, los objetivos de este artículo era comprobar la existencia de hongos antagónicos sobre los huevos de Toxocaracanis en el suelo de un paseo público de La Plata infectado con huevos de este parásito y determinar la posible asociación entre factores bióticos y abióticos del suelo con la presencia de hongos o parásitos. Como materiales y métodos, vamos a caracterizarnos en cuatro aspectos: características del área de estudio, obtención de muestra del suelo, factores abióticos y bióticos y análisis estadístico. Nos giramos o partimos del el lugar donde vamos a enfocarnos, que es el Paseo de la Plata, Argentina, ubicado en una hectárea de 4.000 metros cúbicos. Por medio de la obtención de muestra del suelo vamos a tenerlo en 2 meses, noviembre y diciembre, con unas temperaturas y una humedad respectiva. En total, obteniendo un total de 30 muestras en un lapso de tiempo de 21 días. Como aproximadamente la mitad de cada muestra fue utilizada para análisis físico-químico de textura, conforme a las técnicas habituales para este estilo determinados. Como factores bióticos, vamos a utilizar diferentes técnicas para realizar estas muestras, como el sprinkling, que es donde los hongos fueran aislados mediante la técnica selectiva de espolvoreado, adaptada para el aislamiento de hongos con actividad ovicida, caracterizando estos factores o estos hongos de una forma determinada. Por medio de una caja de Petri en Cuba se utilizarán placas con agar agua al 2% con estreptocomicina 100 partes por millón y ciclina 25% en hongos nematófagos del Tocoracanis, obteniendo en este resultado unos huevos, siendo que la superficie del medio de cultivo fue inoculada con 1 mililitro de agua suspendida de huevos, e inmediatamente esporeada con una fracción de tierra de 0,5 gramos, haciendo la nutrición de aquellos huevos para el crecimiento. Las placas fueron mantenidas a 25 grados Celsius por medio de una incubadora en un ambiente oscuro, envueltas en bolsas plásticas durante 3 semanas. Se realizó este experimento. En factores bióticos, andaríamos ya una parte más microscópica por medio de la observación del microscopio. En aquella zona donde se detecta la infección hongo-huevo, el agar agua fue marcado, cortado, retirado bajo condiciones ascéticas para realizar el nacimiento de fúngico
mediante técnicas microbianas tradicionales. Vamos a identificarlas taxonómicamente. Se realiza sobre la base de la característica macroscópica y microscópica, identificando tanto su morfología como su género. Análisis parasitológico. Estas muestras se fueron lavadas por dos partes de agua destilada. Se fue por medio de una tapa centrifugada, se eliminó el sobrante y sedimento, se mezcló con solución saturada de sacarosa y nuevamente se centrifugó. Y sobre el sobrante se pasó por un filtro microclear osmios de 8 miligramos, micras, perdón. Por medio de un análisis estadístico se tomaron en cuenta los datos por medio de una UFC, que es prácticamente la unidad formadora de colonias, por medio de un testeo de ANOVA y TESTED, respectivamente, y por medio de una asociación eh, de hongos ovicidas y de pH, porcentaje de materia orgánica de arcilla, de arena y de limón, según las respectivas muestras de suelos y que contribuyó al numeroso conteo de larvas que se analizó mediante el coeficiente de correlación correspondiente según la variable. En los resultados vamos a entender diferentes aspectos físico, químico y biológicos en el área de muestra en la tabla 1 plasmada, obteniendo un suelo que las 17 de las 30, 17 fueron suelo franco. De 3 de las 30 fueron franco limoso y 7 de las 30 fueron franco arenoso. Tanto como 3 como las 30 vamos a encontrar un suelo franco arcilloso. La identificación taxonómica de los hongos con actividad ósea se detalla en la tabla 2. En la tabla 1 muestran prácticamente el aspecto de todos estos suelos, de las muestras, y en la tabla segunda los diversos géneros y especies de hongos que se pueden llegar a encontrar, encontrando en común los aspergillus y los fusarium. Esta es una tabla prácticamente de la ausencia y la presencia de huevos, tanto de huevos nematomos, dependiendo de las condiciones, y los huevos de Toxocara. La clasificación de la clase textual de los suelos de las muestras respectivamente encontradas. Bueno, dentro de la discusión tenemos que este estudio demostró que si habían hongos con actividad ovicida o actividad antagónica a la toxocara en el paseo del bosque de La Plata, Argentina. También encontraron que no había estudios previos sobre estos hongos antagónicos de toxocara. Encontraron que los géneros más presentes en el Paseo de la Plata, pues era Acremonium, Fusarium, Mícula, Mortierella, Paecilomyces, Penicillium. Estos géneros que estoy mencionando, pues también fueron mencionados en otros estudios, pero en suelos agrícolas. O sea, no había un estudio que se dedicara específicamente a estudiar los hongos que eran antagónicos u ovicidas de la toxocara. El género Paecilomyces lilacinus sí está mencionado en otros estudios como un hongo nematófago de huevos, independientemente de qué parásito. Y es uno de los más estudiados por ser, pues, por esta actividad ovicida que tiene el hongo. También algunos estudios han demostrado que hay unas asociaciones de los hongos con ciertos factores abióticos, pero en este estudio que se realizó no se pudo demostrar una asociación entre el hongo y las condiciones del suelo. También el número de nemátodos que hay en el suelo puede variar dependiendo del ecosistema y dependiendo de factores físicos como son el tipo de suelo, la humedad, la temperatura. Y la dependencia del huésped observada en hongos nematófagos depende pues, fundamentalmente de hongos trampa y endoparásitos.
Los nematodos, parásitos de animales, son muy comunes o fue los más comunes que encontraban en el suelo, aunque su presencia es muy variable, pues, dependiendo también de la zona y de la cultura, de la cultura que tenían las personas. Entonces, eh, pues se encontraron, no en gran cantidad, pero entonces sí encontraron de Toxocara y encontraron hongos que eran antagónicos a ellos. Los estudios que más hay sobre hongos o que son nematófagos o antagonistas de parásitos lo han hecho en suelos agrícolas. Entonces podemos o se puede decir que en estas zonas agrícolas pues no se van a encontrar parásitos de animales, precisamente pues por la acción de agentes químicos que los suprimen. Entonces, por tanto, es necesario que se hagan más estudios sobre estas zonas donde no son agrícolas para poder identificar qué hongos son antagónicos o ovicidas de esos parásitos y que ayude a tener un control biológico sobre estos parásitos. Muchas gracias.